Shalom una vez más para todos, muchas bendiciones y que Dios, nuestro Rey eterno, Dios Todopoderoso, nuestro amado Padre, bendiga a todos los que van a estar compartiendo este nuevo material basado en el Evangelio según Lucas. En el primer video, en el video anterior, estuvimos compartiendo la porción desde el verso 1, Lucas 1:1, hasta el verso 25. Y hoy vamos a seguir avanzando en este capítulo. Hay cosas preciosísimas allí y voy a compartir con ustedes, eh, así como hay una frase que dice, la historia detrás de la historia. Eh, ¿qué quiero decir con esto? Que lo que a simple vista vemos cuando leemos un pasaje, un texto de la palabra, no es todo el mensaje que hay allí en esa porción. Es tan rica, hay tanta riqueza en la palabra del Señor que por algo dice que deberíamos profundizar y meditar en ella. Cuando en el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, dice. Y empieza a hablar allí de que eh, su hoja no cae, da fruto en su tiempo, su hoja no cae. Todo lo que hagamos en ese contexto, dice, prosperará. Entonces, cuán importante es meditar. Cuando habla de meditar, precisamente se está refiriendo a eso, a profundizar, a ver más allá de lo que superficialmente uno va leyendo. Jesucristo dijo algo parecido en Lucas 6, verso 46 en adelante, es como reprochando, haciendo una reprimenda a la gente. eh, Decía, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Eh, Todo aquel que viene a mí, dice, y oye mis palabras eh, y las hace, es como aquel que eh, edificó su casa sobre roca, dice, cavó y ahondó. Y vino la tormenta, el viento, la lluvia, la tempestad, y se dio con ímpetu, dio con fuerza contra esa casa, pero no la pudo derribar. Pero el que edifica su casa solo sobre la arena, el que no profundiza y el que no practica la palabra, es como ese que edificó allí, eh, misma construcción, misma tormenta, misma tempestad, pero uno prevaleció y otro, dice, fue grande su ruina. ¿Por qué? Porque no profundizó y no obedeció. Y cuando Jesús habla, tanto en Marcos 4 como también en el Evangelio según Mateo capítulo 13, habla de lo que se conoce como las parábolas del reino. E iniciando esa serie de parábolas, él da la parábola del sembrador y habla de cuatro tipos de personas. Una de ellas es, dice, la que cayó entre pedregales, es aquel que de momento oye la palabra, recibe con gusto, alegremente da gracias por la palabra, se regocija por la palabra, dice, pero no tiene raíz en sí, es decir, no profundiza, ¿no? Sino que de manera superficial nada más. Y viene el calor, viene la sequía, dice, y eso muere. De allí que es tan importante que hagamos como lo que estamos haciendo ahora con esta serie de videos que apenas siquiera estamos empezando, eh, y que vayamos compartiendo, profundizando en aquello que está allí, en ese mensaje que está allí, pero no de manera superficial, sino que invirtiendo un poco de interés y de tiempo, como dicen por aquí, echándole ganas. Eh, entonces,
vamos a descubrir tesoros. Los tesoros mayormente están no eh, a la vista de todos, sino al alcance de aquellos que realmente buscan, invierten eh, y hacen el esfuerzo de generalmente escarbar, profundizar. Bien, eh, dicho todo esto, avancemos entonces con nuestro texto del Evangelio según Lucas en el capítulo 1. Evangelio según Lucas, capítulo 1. Y aunque en el video anterior leímos desde el verso 1 hasta el 25, voy a leerle otra vez, vamos a compartir para tener un contexto desde el verso, digamos desde el verso 20, aunque en lo que vamos a profundizar va a ser desde el verso 26, pero para dar un contexto, eh, el, el sacerdote en aquel caso, el levita Zacarías, quien sería padre de Juan cuando recibe el anuncio, cuando entró al templo para hacer el servicio de la adoración, ofrecer el incienso que era la adoración que diariamente se presentaba. Gabriel, el ángel, el enviado, le da el mensaje que su oración fue oída y estaba a punto de ser respondida. Entonces, Zacarías no creyó, o sea que digamos que por un lado por la sorpresa, por otro lado también este, era difícil considerando que ya pasaron posiblemente, en el caso de su esposa, de Elizabeth, el tiempo de fecundidad, de hecho que dice que ella era estéril. Y dice en el verso 20, como no creyó, dice, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Ese a su tiempo estaba determinado por lo que el Padre había establecido, un tiempo preciso que coincidiría con la venida, con el nacimiento de su Hijo, es decir, de Jesús. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Ya en el video anterior expliqué tal vez una de las razones por las que él quedó mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. O sea, los días del ministerio comprendían una semana eh, cada ciclo de 6 meses eh, para cada grupo sacerdotal. Y a él le correspondía el octavo grupo. Y de, es importante mencionar esto porque nos da una idea muy precisa de la fecha del nacimiento de Jesucristo, que de hecho él no nació eh, en la fecha que generalmente se celebra su nacimiento, que es el 25 de diciembre, la fecha me estoy refiriendo. Él nació por el mes de entre septiembre y octubre, en lo que sería la fiesta de los tabernáculos. Y hay muchísimas evidencias, y entre ellas las que encontramos acá, para respaldar eso. Y creo que tendríamos que tomarnos un tiempo para hacer un video como de 20 minutos más o menos para explicar ese punto muy importante. Eh, es, es importante, eh, es bueno, es una bendición celebrar el nacimiento del Mesías. Tanto es así que cuando él nació, los ángeles que se aparecen a los pastores, dicen, pastores de rebaño, de ovejas, de cuatro patas, digamos, no pastores como hoy entendemos, pastores de congregación eclesiástica. Eh, Dice, regocijaos, les doy buenas
les doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, eh, eh, el que será el Cristo, el Mesías. Pero los ángeles les dicen, les doy nuevas de gran gozo para todo el pueblo. O sea que ellos mismos estaban diciendo que la noticia del nacimiento del Mesías era para regocijarnos. Eh, y de hecho, es motivo de celebrar que las fechas no sean las que registran la Biblia, eso es otra cosa. Pero de que es bueno celebrar, es bueno celebrar. Digo esto porque muchos enseñan de que la Navidad es pagana. La fecha, la forma en que muchos celebran sí es pagana. Viene allá de la adoración al sol y una historia, una tradición bien pagana. Pero el nacimiento, la celebración del nacimiento de Jesucristo sí es motivo de regocijo, es motivo de celebración. Pero bueno, ese es un tema que requiere que invirtamos un tiempo para explicar en detalle y prometo que vamos eh, a compartir ese punto. Luego dice acá en el verso 24, después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor, en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Entonces, era una vergüenza en el contexto social en el que ellos vivían, y era considerado como un castigo, una maldición, el no poder tener descendencia. Pero Dios eh, vence, Dios prevalece sobre todo eso, y a pesar de que ellos tenían ese peso social, ese peso ahí sobre ellos, no impidió que ellos fueran fieles al Señor. Tanto así que dice que ellos eran justos, eran irreprensibles cumpliendo los mandamientos y todas las instrucciones del Señor. Entonces, nunca debiera ser que eh, a causa de no ver todavía respuesta a nuestro clamor o a aquello que estamos poniendo en oración, sea razón o motivo de enojo o represalias contra el Señor, diciendo, bueno, Dios no cumple, Dios no es fiel. No, tomemos el ejemplo de ellos, que muy a pesar de todo lo que estaban soportando, ellos eran irreprensibles, eran justos, eran de gente que vivían la palabra, las instrucciones del Señor, y también servían fieles en el ministerio. Entendamos que presentarse en el santuario para ofrecer ese incienso requería de un, una pureza personal, una pureza, una limpieza de vida, tanto externa como internamente. Entonces, eh, ellos perseveraron y muy específicamente en el caso de Zacarías, y bueno, la respuesta la hemos visto. Tu oración fue oída. Así es que no, no, no te desanimes. Y aquí empezamos con la porción que realmente es aquella en la que vamos a centrarnos hoy. Y a ver hasta dónde podemos avanzar porque hay tanto en esta porción que quizás tengamos que hacer 2 videos eh, para esta parte. Verso 26 dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Galilea, eh, como expliqué en el video anterior, era una de las 3 regiones en las que estaba dividida la tierra de Israel en el tiempo de la ocupación eh, de ese lugar por los romanos. Estaba dividida en 3 regiones, la región de Galilea, la región de Judea y de Samaria. La zona de Galilea era conocida también
con el nombre de Galilea de los gentiles. ¿Por qué? Eh, y en esto hago un paréntesis. Les invito a que visiten nuestra página de Facebook. Es eh, Ministerio Plenitud USA. O sea, Ministerio Plenitud USA, USA. Y ustedes van a encontrar enseñanzas acerca de este punto. Eh, Acerca de las dos casas de Israel. La casa de Judá y la casa de Israel. Cómo ese reino fue dividido por Dios mismo porque era parte del plan suyo para alcanzar a todas las naciones con la salvación y hacernos parte de su pueblo. Bien, fueron divididas entre dos tribus por un lado y 10 tribus por otro lado. Esas 10 tribus se quedaron con el nombre de Israel. Se los conocía también con el nombre de las tribus del norte eh, o Efraín. Pero esas 10 tribus fueron llevadas cautivos y luego tomadas y se dispersaron por, por las naciones. Y cuando muchos de ellos que se habían quedado establecidos ahí cerca o habían regresado, y como Dios dijo que de esas 10 tribus, Él ya no se llamaría Dios de ellos, y les animo otra vez, visiten nuestra página y van a encontrar enseñanzas acerca de este punto. Los judíos decían de ellos son gentiles, o aunque eran descendencia de Israel, pero los judíos decían que ellos eran gentiles o eran griegos. Y cuando vayamos avanzando en esta serie de enseñanzas, les voy a ir compartiendo los textos. Vemos en el Evangelio de Juan, en Mateo, en Lucas mismo, cómo ellos se referían a sus mismos hermanos sanguíneos, pero no reconocidos por ellos como parte del pueblo. Ellos decían que eran griegos. Entonces, eh, miremos algo. Jesús vino ciertamente para socorrer primeramente no a los judíos, aunque él es de ascendencia física judía, vino de la tribu de Judá, pero él en su plan para alcanzarnos a nosotros permitió que ese pueblo judío hasta hoy día, muchos de ellos, la mayoría de ellos, permanezcan con una venda, una ceguera de, de entendimiento, de revelación, dándonos espacio a nosotros eh, que no teníamos ninguna relación sanguínea con ellos, los que éramos gentiles o los que eran parte de esas 10 tribus, para que podamos ser reconciliados e injertados en la nación de Israel, no judíos, sino que Israel. Eh, Hay mucha enseñanza, hay bastante enseñanza, explicación acerca de este tema en la página de la que le estoy mencionando. Otra vez, Ministerio Plenitud USA, USA. Entonces, Jesús viene y crece en la región de Galilea, porque más adelante él iría a decir, yo no he sido enviado sino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quiénes eran las ovejas perdidas de la casa de Israel? Precisamente esas 10 tribus dispersas, y por añadidura que podamos también nosotros, que no éramos originalmente descendencia física genética de Abraham, que pudiéramos también ser alcanzados por esa misma salvación. Entonces, dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. En el libro de Isaías hay una
profecía que menciona que eh, del tronco de la descendencia de Isaí, Isaí era el padre del rey David, eh, que saldría un tronco, dice, de, saldría una raíz de, de, de allí, de la descendencia de él, un tronco de la, o mejor dicho, eh, del tronco de Isaí, o de la raíz de Isaí, saldría un retoño. Dice, un vástago, un retoño va a brotar del tronco de la raíz de Isaí. Y está poniendo el ejemplo, hace alusión de lo que es un árbol de olivo. El árbol de olivo tiene una característica muy, muy particular, que alguien puede cortar el árbol y 20 metros, eh, a 20 metros de distancia puede salir otro árbol y uno podría pensar que es un árbol totalmente distinto. Pero lo que uno no sabe es que la raíz de ese árbol anterior se extiende de tal manera que es una extensión, es otro árbol, pero de la misma raíz. Es un árbol nuevo, es un retoño nuevo, pero de la misma raíz del árbol anterior. No sale en el mismo lugar, sale a una cierta distancia, pero es del mismo árbol anterior. Y entonces la palabra raíz en hebreo es nesre, y de allí que siglos después la gente que empezó a poblar este lugar se llamaban los nesreitas o nazarenos. El pueblo de Nazaret, el nombre tiene como eh, origen el significado de lo que es raíz en hebreo, cumpliendo así la profecía de Isaías. Y, y de allí es que nace, o mejor dicho, crece, no nació en ese lugar, nació en Belén, pero crece en ese lugar Jesús el Mesías, que es descendiente de David. Entonces se cumple ese significado del nombre y de la profecía. Dice, eh, a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Ahora miremos unas cosas preciosas aquí. El ángel fue enviado a, eh, a Nazaret para contactarse con una mujer. Esta mujer joven, una doncella, estaba comprometida en matrimonio, todavía no estaba casada, pero por tradición, por costumbre de aquel tiempo, cuando una pareja se comprometía, ya eran considerados como casados, ya tenían responsabilidades de fidelidad mutua, eh, pero se consideraba el, el cumplimiento, digamos, de esa unión, la consumación de esa unión con el acto sexual en el tiempo de la boda. Pero ese compromiso matrimonial como mínimo duraba un año, por lo menos. Tenía una duración de un año. Eh, entonces, era la situación de ellos. María estaba comprometida, estaba desposada con José. José, eh, ambos descendientes de la tribu de Judá. El nombre José significa Dios añade. Dios añade. Ahora bien, el nombre María, interesante es este nombre. Qué precioso es que, como compartimos en el video anterior,
Eh, Cuando hablamos acerca de Elizabeth, la esposa de Zacarías, retrocediendo siglos atrás, había otra Elizabeth. Se menciona otra Elizabeth, en hebreo Elisheba. Elizabeth que fue la esposa del sacerdote Aarón, o sea, que fue tomado como sacerdote, de donde inicia la línea sacerdotal aarónica, levítica. Y eran tres hermanos. Aarón, que era tres hermanos, 3 años mayor que Moisés. Moisés era el menor. Y la mayor era María. Y María, que la hermana mayor de Aarón y de Moisés, fue la que eh, sirvió, digamos, como instrumentos en las manos del Señor para preservar y para salvar de las aguas a Moisés. Recordemos que Dios estaba iniciando algo nuevo con ese pueblo. Dios estaba a punto de eh, obrar la redención de ellos como pueblo. Estaba a punto de rescatarles a ellos como pueblo. La primera Pascua estaba a poco tiempo de producirse. Eh, 80 años después del nacimiento de Moisés, se produce la primera Pascua. Pero en el nacimiento de Moisés, la que fue usada como instrumento para preservarle a él de la muerte por los egipcios, fue María, su hermana mayor. Eh, y de la misma manera como María fue usada para que Moisés, que sería luego el instrumento para que Dios proveyera eh, los mandamientos, las instrucciones, la palabra, la que se conoce como la Torah o las instrucciones de Dios. Moisés, que sería la herramienta para establecer la ley de los mandamientos o el antiguo pacto. Ese varón fue rescatado, fue, fue preservado gracias a que su hermana mayor, María, fue usada por Dios como herramienta. Es decir, María fue la precursora para que, sí, no siglos, sí, décadas después, 8 décadas después, pudiera venir la palabra, la Torah, a un pueblo que Dios estaba salvándolos, estaba redimiéndolos, estaba rescatándolos por medio de la primera Pascua. Y ese pueblo se llamaba Israel. Eh, Siglos después, acá en el caso de María, otra vez vemos la misma relación. Una joven llamada María va a ser el instrumento, la herramienta para que en este caso la palabra hecha carne pueda llegar a nosotros para la Pascua verdadera. Así como María fue herramienta, María, la hermana de Moisés, fue instrumento para que de 8 décadas después Dios proveyera eh, los mandamientos, el primer pacto. En este caso, otra María es usada para que la palabra de Dios pueda llegar a nosotros y la verdadera Pascua al verdadero Cordero de Dios. Ahora, interesantemente, si nosotros vemos el significado del nombre María, podemos verlo, aunque menciona antes, pero podemos verlo en Éxodo capítulo 15, cuando ellos ya salieron, cruzaron el mar. Moisés eh, canta un cántico que es repetido otra vez en Apocalipsis capítulo 15. Y luego María dice, Éxodo 15, verso 20.
Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Hay una canción bastante conocida que cantamos en las congregaciones. eh, Echó a la mar los carros del faraón. Bueno, disculpen la tonada, eh, la desafinación, digamos, lo desafinado, mejor dicho. Pero bueno, de acá es que sacan la letra para esa canción, para esa alabanza. Y dice eh, que ella empezó a profetizar, a cantar con panderos. Pero voy a este texto para que nosotros podamos ver el significado del nombre María. En español es traducido el nombre como María, tanto la María, hermana de Aarón y de Moisés, como María, la madre de Jesús, la que sería madre de Jesús. Pero en realidad su nombre original no es María, o no fue María, sino que Miriam. Resulta un poco raro escuchar, para los que tienen la costumbre de mencionar la Virgen María, decir, por ejemplo, la Virgen Miriam, mm, la Virgen Miriam, tal cosa. Suena un poco raro, desacostumbrado escuchar de esa manera, pero te digo algo, ese fue su nombre real. Así como el nombre de Jesús no fue Jesús, sino que fue Yeshua. ¿Por qué? Porque los nombres originales son importantes porque significan mucho. Eh, por ejemplo, María y José no llamaron Jesús a Jesús, sino que lo llamaron Yeshua, porque ese era su nombre. Así como eh, Moisés y Aarón y Jocabed, la mamá de ellos, tampoco le llamó María, sino que la llamó Miriam, porque tiene su significado. Yeshua significa Yahweh o Jehová salva, o es salvación. Y vamos a ver de aquí a un rato por qué es importante ese nombre original. Pero bueno, se pierde uno porque no pronuncia bien el nombre. No, uno se salva por fe, por gracia eh, y por la fe en el Señor. Pero una vez que uno conoce el nombre original, qué bueno sería que uno este, empiece a alabar al Señor, a llamarlo por su nombre. Como por ejemplo, uno puede llamarse Esteban, pero va a un país, viene a un lugar de lengua anglo y le puede decirle Steven, pero para sus hermanos es Esteban. En su casa siempre es Esteban. O uno puede llamarse Pedro, pero en otro lugar pueden que le llamen Peter. Pero bueno, su nombre original es Pedro. Bueno, no se va a enfadar, no se va a enojar, pero siempre es mejor llamarlo por el nombre original. Nada más es algo entre paréntesis. Ahora, ¿qué significa eh, María o Miriam? Eh, Significa, viene de otra raíz. La palabra Miriam, le va a sorprender posiblemente el significado, significa rebeldemente. Viene de otra palabra, de la palabra Meri, que significa amargura. De allí otra mujer que se llamaba Mara, que Mara significa amargura, también es la misma raíz. Pero la palabra Meri, de donde significa, de donde proviene Miriam, significa amargura, significa también rebelión. Según el diccionario bíblico, hebreo bíblico, significa eh, estas dos palabras, amargura o rebelión. Pero Miriam significa rebeldemente. Ahora,
no, no resultaría para nosotros algo contradictorio que del nombre que significa rebeldemente venga aquel varón que sería el que cumpliría hasta su muerte, al pie de la letra obedecería al Señor, al Padre. Jesús fue obediente y obediente hasta la muerte, pero viene de una matriz que significa rebeldemente. ¿Y por qué Dios hace eso? Y esto es lo precioso cuando, como dije al principio, vamos profundizando en los textos, cuando no nos quedamos solo con lo superficial. Porque recordemos que las cosas que Dios hace, lo hace no solamente porque tiene un propósito específico, sino que también hay revelación progresiva. Eh, entonces, de la misma manera en que ese pueblo que Dios había rescatado fue rebelde al Señor, se rebeló contra Dios, se alejó del Señor. Y a causa de esa rebelión anduvo en amargura, anduvo en angustia, eh, pero sin embargo Dios prometió que traería restauración, que traería salvación. La palabra salvación, eh, originalmente de hebreo, se traduce como Yahshua, que es el nombre de nuestro Salvador. Y qué precioso que de una matriz que significa rebeldemente y que también significa amargura, viene la salvación. ¿Por qué? Porque así estaba el pueblo. Andaba en rebeldía, andaba en amargura, eh, en desobediencia, pero eso no impide que Dios pueda traer restauración. De la situación más amarga, en la persona más rebelde, Dios puede rescatar, Dios puede obrar redención, Dios puede obrar salvación, Dios puede obrar restauración, aún en el pueblo o en la ciudad o en la persona más amarga, más rebelde. eh, Dios puede sacar de allí, por su poder, algo precioso. Así como en el caso de Miriam o María, la hermana de Moisés, o como en el caso de acá, el ángel que fue enviado junto a Miriam o María, la que sería madre de Yeshua, nuestro Salvador. Entonces dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Entonces vemos un principio acá que lo que Dios iría a hacer en ella no fue por mérito de María, como se pretende a veces sobresaltarle a ella, sino que fue por pura gracia y por favor, fue un favor y fue una gracia del Señor. Lo vemos en la declaración del ángel, como en la misma confesión que un poquito más adelante haría María misma, que fue por pura gracia del Señor y María reconoció a Dios Padre como su Salvador. Es decir, que esa doctrina de que María ascendió físicamente sin pecado al cielo, eso es una eh, cosa totalmente torcida, es mentira, no es bíblico, porque ella misma declaró que requería un Salvador. Entonces dice, bendita tú entre las mujeres. Verso 29, mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esto? O sea, ¿qué significaría? Se asustó. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Fue por pura gracia. Y la gracia no es por mérito nuestro, es un regalo, es algo que recibimos no porque nosotros hayamos hecho algo. Dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua. Acá en español dice Jesús. Eh,
Dice en el Evangelio según Mateo, dice, llamará su nombre Yeshua porque él salvará, porque él Yoshia a su pueblo. O sea que el nombre Jesús también es un juego de palabras que está relacionado al significado de su ministerio, aquello para lo cual él vendría. Es como que nosotros digamos en el español, llamará su nombre Salvador porque él salvará a su pueblo. Eso tiene mucho más sentido que decir llamará su nombre Jesús. Jesús, ¿qué significa en español? Sabemos que es un nombre, pero ¿qué significa? Si traducimos literalmente, Yeshua al español significa eh, Yahweh o Jehová salva. Por eso dice, llamará su nombre Yeshua porque él salvará a su pueblo. Entonces dice, darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y aquí el ángel dice, concebirás en tu vientre. Eh, Cuando nosotros miramos eh, el plan de Dios, vemos que cuando Él crea al género humano, Él no crea a dos, a tres, a 10 personas, sino que Él crea a una persona, que fue Adán. El original fue un varón, el prototipo, el original, la simiente original, la semilla original de la humanidad fue un varón, fue Adán. Por eso es que cuando Dios va a empezar la nueva humanidad, cuando va a empezar de nuevo, no empieza eh, con una mujer, sino que empieza otra vez con un varón. Y Jesús no podía ser hijo de José, solo podía ser hijo de María. ¿Por qué? Porque él tenía que entrar a este mundo por la puerta correcta. Él no podía venir y salvarnos como Dios. Él tenía que salvarnos como ser humano, como hombre sin pecado. Pero si él era hijo de José y de María, el hombre es el que engendra, el que transmite la semilla de pecado. La mujer concibe, hace germinar la semilla. Entonces Jesús, como dice en el Evangelio según Juan, en el capítulo 10, dice que Él es el buen pastor. El ladrón o el mal pastor o el ladrón no entra por la puerta correcta, pero el buen pastor sí entra por la puerta correcta. Entonces Satanás no entró a este mundo por la puerta correcta, entró por el engaño. Pero Yeshua, pero Jesús, entra por la puerta correcta. Él nace, se introduce a este mundo siendo Dios, pero él toma un cuerpo de carne y hueso a través de ser engendrado por el Espíritu Santo, pero ser concebido, mejor dicho, por María. Entonces, el hombre engendra, pero en este caso el que engendró fue el Espíritu Santo. Y la mujer concibe. Entonces llamará su nombre Jesús. Por eso es que solamente vino un Salvador, no una Salvadora. Por eso, eh, otra vez, fue hijo de María, pero no hijo de José. Entonces él nació sin pecado. Este será grande, dice en el verso 32, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¿Por qué de David su padre si él no era hijo de José? Porque también María era descendiente de David. Ambos de un linaje, eh, a través del varón o a través o sea, a través del profeta Natán o a través del rey Salomón. Pero en este caso ambos eran descendientes de David. Entonces, siendo hijo de María, este, él le correspondía a este título. Dice, le dará el trono de David su padre. Ahora bien, para aquella gente que están anti-Israel, que dice que Dios desechó a Israel, ¿qué trono le va a dar Dios a Jesús? Dice, el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob. ¿Qué es la casa de Jacob? Israel, pero esa Israel ya reunida, tanto los judíos como los que no son judíos, esa Israel que Dios está formando. Dice, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces, si uno dice, no, Dios desechó a Israel, entonces ¿sobre quién va a reinar Jesús? ¿Y por cuánto tiempo?
Si aquí la palabra misma dice, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces, por eso es que explico en las enseñanzas que les mencioné, que tenemos en nuestra página del Facebook, que tal como dice en Efesios capítulo 2, que nosotros ahora fuimos reconciliados, fuimos llamados, ahora tenemos una ciudadanía, ahora tenemos un Dios, tenemos un redentor, tenemos una nación a la que pertenecemos. Y éramos gentiles, pero ahora somos miembros de la ciudadanía de Israel. Entonces, por eso tenemos un rey que se llama Yeshua, hijo de David o descendiente de David, que va a reinar aquí. ¿Y sobre quién? Sobre la casa de eh, Jacob, de Israel, y su reino no tendrá fin. Así que si queremos ser parte de ese reino, pues tenemos que reconocer esto. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, es decir, no tuve intimidad. Claro que conocía a José en el sentido de que estaba comprometida, estaba desposada, pero no la conocía en la intimidad de la relación física, sexual. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea que el Mesías es Hijo de Dios porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Creo que la mayoría recuerdan, conocen el pasaje o el Salmo 91. El Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quién es la sombra del Omnipotente? El que habita al abrigo del Altísimo siempre va a estar bajo la cobertura, la protección del Espíritu Santo. La sombra del Omnipotente es el Espíritu Santo en nosotros, obrando sus maravillas, su obra cotidiana, su obra diaria de transformación, de bendición para cada uno de nosotros. La comunión con el Espíritu Santo es la que nos guarda, nos preserva de errores, nos protege, nos libra. Y cuando Jesús más adelante, ya cuando él estaba a punto de morir, él hace una declaración y dice, Elí, Elí, lama sabactani. O sea, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces muchos dicen que no, Dios escondió el rostro de su hijo, no podía mirarlo porque estaba lleno de pecado, y etcétera, etcétera. Eso no es correcto. Lo que Jesús estaba diciendo es, Dios mío, Dios mío. Él no estaba diciendo, Padre mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y al rato, al segundo después dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Si el Padre le abandonó, si no pudo mirar, ¿cómo es que Jesús dice, en tus manos encomiendo mi espíritu? Lo que ocurrió en ese momento es que lo mismo que ocurrió con Adán. Cuando, cuando Dios crea a Adán, les sopla e introduce en Adán su espíritu, el Espíritu Santo. Cuando Adán peca, a causa del pecado, el Espíritu Santo es retirado. La protección, la investidura, esa sombra del Altísimo, el Espíritu Santo es retirado de Adán. Ellos siguieron vivos, respirando, pero ya el proceso de separación, la separación, eso es lo que significa muerte, la separación, la muerte se introdujo en ellos. Jesús no tenía pecado, pero recuerden que él estaba cargando el pecado del mundo sobre él en la cruz. Al cargar el pecado del mundo sobre él en la cruz, el Espíritu Santo es retirado de él, porque me has desamparado. Queda separado del amparo del Omnipotente, de la sombra del Omnipotente. Pero el Padre siempre estuvo con él. Jesús mismo, la noche en que iba a ser entregado, eso pueden leerlo en Juan, en los últimos versículos del capítulo 16 de Juan, van a encontrar que Jesús dice, de cierto les digo que ustedes todos me van a abandonar esta noche, pero y me van a dejar solo,
pero no estoy solo porque el Padre está conmigo. O sea que en el momento más doloroso, Jesús tenía la confianza, la seguridad, la certeza de que el Padre estaba con él. Entonces cuando dice Elí, Elí, él no dice Abba, Abba, que significa Padre. Él no dice Padre, ¿por qué me has desamparado? No. ¿Qué es lo que hace que nosotros seamos reconciliados con Dios? Ciertamente la fe en Jesucristo, pero es el Espíritu Santo que nos retorna a Dios para habitar en nosotros, y eso nos hace su hijo, eso nos hace su pueblo, eso nos hace que tengamos vida. Entonces, en la cruz Jesús estaba siendo separado del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se estaba retirando de Jesús porque él estaba cargando el pecado del mundo, pero el Padre estuvo con él, tal como Jesús dijo en los últimos versículos del capítulo 16 de Juan, o como segundos después, él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces acá dice, verso 35, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Jesús dijo que todo lo que él hacía lo hacía porque el Espíritu Santo obraba en él. Le acusaron de echar demonios por Belcebú, pero Jesús dice, si yo echo fuera, hago las cosas por el dedo de Dios, el Espíritu Santo dice, o sea, él confirmó que todo lo que él hacía lo hizo por el Espíritu Santo. Él no empezó su ministerio hasta que el Espíritu Santo descendió sobre él. El Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado. Regresó del desierto victorioso en el poder del Espíritu Santo. Cuando empieza su ministerio, Lucas capítulo 4, Mateo capítulo 4, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar, para liberar, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que hizo Jesús lo hizo porque el Espíritu Santo, el poder del Altísimo, estaba dándole esa investidura, esa sombra del Altísimo estaba protegiéndole y obrando en su vida. Cuando Jesús resucita, ¿qué es lo primero que hace? Sopla sobre sus discípulos. Eso lo van a encontrar en Juan capítulo 20, versos 19, 20 y 21. Y dice, recibid el Espíritu Santo. Y Jesús dice, no se alejen de Jerusalén hasta que sean investidos con poder de lo alto, con poder del Espíritu Santo. Entonces, eh, la sombra, el poder del Altísimo es el Espíritu Santo que produce vida, así como ocurrió en Génesis en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Capítulo 1, la creación, el Espíritu Santo se movía para producir las cosas, pero en el capítulo 2 el Señor sopla su espíritu en nosotros. Entonces, María dice, pero ¿cómo será esto? Entonces, si hacemos la comparación entre María, que dijo, pero ¿cómo va a ocurrir esto si no conozco varón? Y lo que dijo Zacarías, pero ¿cómo va a ser posible esto? ¿Cómo va a ocurrir esto? Mi esposa es estéril. Pero, sin embargo, en el caso de Zacarías quedó mudo, pero en el caso de María no. ¿Por qué? Porque hubo un corazón distinto. Entendamos que siendo ya sacerdote, se requería mayor fe, medida de fe de Zacarías. Pero María era una jovencita. Pero la reacción de ella ante la declaración del ángel dice, verso 36, y he aquí tu, o primero el ángel le dice, y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces la reacción de ella, no entiendo cómo va a ocurrir esto, no sé, no tengo la menor idea, pero que sea como Dios diga. Pero la palabra con la que quiero dejarte eh, para finalizar este video es la que está en el verso 37.
tal como el título de este video, porque nada hay imposible para Dios. Y el ángel dice esto después de contarle a ella. Y aquí tu parienta, Elizabeth, la que llamaban estéril, ya está en su sexto mes. Entonces, los dos extremos. La que ya había pasado la edad y era estéril para concebir, como la que era muy joven y era soltera y sin tener un relacionamiento físico, matrimonial, iba a concebir. Los dos extremos. Para Dios no hay nada imposible. No hay un, es muy temprano, es muy pronto para Dios, o no hay un, es muy tarde. Ya no hay caso, ya no se puede. Cuando entregamos las cosas al Señor, y visiten el video anterior si es que no lo hicieron, el significado del nombre Zacarías y lo que significa Elizabeth. Zacarías es el Dios que recuerda, y el nombre Elizabeth, tal como fue también el nombre de la esposa de Aarón, significa el Dios del juramento o los juramentos. Entonces, el Dios que recuerda el juramento. El Dios que recuerda los juramentos, recuerda el juramento que hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, como lo vamos a ver en el próximo video. Y no hay obstáculo para que él pueda cumplir. Quizás el único obstáculo sea la incredulidad. Y en esa incredulidad, el no darle la oportunidad para que él obre. Quizás no llamemos un obstáculo, pero sí algo que pueda entorpecer en el sentido de cuando uno está muy apresurado, la impaciencia. Pero vemos en el caso de Zacarías y de Elizabeth que ellos igual siguieron. Dice, ya pasaron la edad, pasó el tiempo, pero ellos seguían siendo obedientes a la palabra, irreprensibles en la obediencia y seguían sirviendo al Señor. Y en el caso acá de María, dice, no sé cómo va a ocurrir, no entiendo, pero si para Dios nada es imposible, hágase conmigo según el Señor decida. Y quiero dejarte otra vez, recordarte esto. El significado del nombre, Miriam, de donde viene María al español, significa rebeldemente. ¿Por qué? Porque ese pueblo estaba en rebeldía y significa amargura. Entonces, aún del corazón más rebelde o el corazón más herido o de la vida que pasó tantos golpes, tanta amargura, Dios puede traer renovación, restauración, si nosotros decimos, hágase conmigo según tu palabra. Su palabra es la que va a prevalecer. Así es que te animo, te invito a que tomes ese mismo corazón, esa misma actitud para con el Señor. Y así como Miriam, como María, digas, Señor, no entiendo, ya he probado, he intentado muchas veces, pero pongo tu palabra en mi corazón y que se haga en mí como es tu voluntad. ¿Amén? Que el Señor, nuestro Dios, Padre eterno, te bendiga. Te encomiendo a las manos preciosas, poderosas suyas. Que Él haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti, de tu casa, misericordia y te dé shalom, te dé paz. Los espero en el próximo video.